Las escuelas de México y todo América han dejado de ser solo centros de enseñanza para convertirse en la primera línea de una batalla psicológica y social. No basta con instalar detectores de metales o revisar mochilas. Si el estuche de una guitarra, símbolo de arte y cultura, se usó para esconder un arma, es porque algo en nuestro tejido social se ha roto profundamente. En el arranque de una nueva temporada de este podcast, lanzamos la pregunta a padres, docentes y gobiernos. ¿Cómo vamos a proteger las puertas del colegio? Pero más importante aún, ¿qué estamos haciendo con el vacío emocional y la radicalización que nuestros jóvenes traen desde casa y desde sus pantallas? ¿Los modelos que usamos de crianza están fallando? ¿O es que no habíamos notado que, la verdad, tenemos ignorados a nuestros adolescentes? Comenzamos. Esta es una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar. Porque hablarlo no es terapia, pero ayuda. Hola, bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de No es terapia, pero ayuda, el podcast de Fundación en Movimiento creado para compartir información de mucho valor en favor de las comunidades escolares. Nos emociona mucho regresar con ustedes con nuevos temas, invitados especiales y muchas cosas más para continuar descubriendo conceptos y formas de entender los fenómenos que suceden diariamente al interior de las escuelas. Hoy queremos abrir una conversación que incomoda, pero que necesitamos tener, porque hablar de límites, de adolescencia y de crianza en estos tiempos no es sencillo. Hay muchas opiniones, mucho juicio, mucha frustración, pero pocas veces nos detenemos de verdad a pensar qué está pasando con los adolescentes y qué lugar estamos ocupando los adultos frente a eso. Y es que estamos viviendo en una sociedad donde muchas formas de violencia se han ido normalizando. A veces ya no nos sorprende el insulto, la humillación, la agresión, el control, la indiferencia o el daño emocional, porque se han vuelto parte de lo cotidiano. Están en las escuelas, en las familias, en redes sociales y también en la manera en que convivimos todos los días. En medio de este contexto, también vemos a muchas madres y padres tratando de educar distinto a como ellos fueron educados. Muchos vienen de historias marcadas por el autoritarismo, por el castigo, por el miedo o por vínculos poco afectivos, y hoy buscan criar desde un lugar más humano, más cercano y más respetuoso. Pero en este intento también han aparecido muchas confusiones, porque una cosa es criar con respeto y otra muy distinta es pensar que respetar significa no poner límites, no frustrar, no intervenir o no sostener consecuencias. Y justo ahí empieza una conversación muy importante. ¿Estamos entendiendo bien lo que significa acompañar a un adolescente hoy? Además, cuando ocurren hechos trágicos protagonizados por adolescentes, la reacción social suele ser muy rápida. De inmediato aparecen frases como «es que ya no les ponen límites» o «es que ahora los papás son muy permisivos». Es que la crianza respetuosa no funciona. Y aunque es comprensible que como sociedad queramos encontrar respuestas, el problema es que muchas veces buscamos explicaciones demasiado simples para fenómenos profundamente complejos. Y lo decimos porque recientemente hemos visto sucesos muy dolorosos en Latinoamérica. Casos en Argentina, en Chile y en México nos han confrontado con una realidad muy dura. Algo nos está faltando mirar, entender y atender a tiempo. Escuchemos sobre ellos. Hoy hablaremos de un síntoma doloroso que recorre las venas de Latinoamérica. En menos de una semana, 3 puntos geográficos distintos de nuestro continente, Michoacán, Calama y Santa Fe, se han convertido en espejos de una misma tragedia: la violencia escolar protagonizada por adolescentes. Iniciamos el recorrido en Lázaro Cárdenas, Michoacán, México. El escenario, el bachillerato Antón Macarenco. Lo que debía ser una mañana de clases se transformó en horror cuando Osmer, un joven de apenas 15 años, ingresó al plantel armado con un rifle de asalto AR-15 oculto en su estuche de guitarra. El saldo fue desgarrador. 2 profesoras, María del Rosario y Tatiana, perdieron la vida al intentar impedirle el paso.
Los reportes indican una conexión con comunidades virtuales que glorifican la misoginia y el extremismo. Un ataque que no fue un impulso, sino una amenaza anunciada en redes sociales bajo el lema "Hoy es el día". Viajamos al sur, hasta el desierto de Atacama, en Calama, Chile. En el Instituto Obispo Silva Lazaeta, la violencia cambió el calibre por el acero. Un estudiante de 18 años atacó con un arma blanca a personal y compañeros. El resultado, una inspectora fallecida y 4 heridos. Este hecho no solo provocó 3 días de duelo comunal, sino que puso sobre la mesa una realidad que Chile intentaba frenar: el aumento de armas blancas y gas pimienta en los bolsos escolares. La convivencia escolar ya no es una materia, es una emergencia nacional. Y finalmente, en Santa Fe, Argentina, el eco del horror se repite con una similitud escalofriante. Un adolescente ingresa al baño de su escuela, extrae una escopeta de un estuche de guitarra, sí, el mismo modus operandi que en México, y tras gritar la palabra "sorpresa", abre fuego. Un compañero de 13 años muerto y varios heridos. Los investigadores apuntan a la True Crime Community, una red global donde adolescentes consumen y celebran masacres pasadas, alimentando un ciclo de imitación que no conoce fronteras. ¿Qué nos está diciendo este estallido de violencia en Latinoamérica? Son 3 ataques ocurridos casi en simultáneo. No son hechos aislados. Son el grito de una juventud que está encontrando refugio en nichos digitales de odio ante la ausencia de redes de apoyo reales. Latinoamérica duele en sus aulas, y el silencio, en estos casos, también es un arma. Reducir todo a falta de límites o culpar automáticamente a un tipo de crianza no solo es insuficiente, también nos aleja de las preguntas que de verdad importan, porque entonces tendríamos que preguntarnos, ¿qué estaba viviendo ese adolescente? ¿Qué dolor estaba acumulando? ¿O qué señales hubo antes? ¿Quién lo estaba acompañando? ¿Qué hizo o dejó de hacer la escuela? ¿O qué papel jugaron la violencia cotidiana, la exclusión, la humillación o el bullying? Y aquí queremos dejar algo muy claro. Hablar de límites no es hablar de dureza, y hablar de respeto no es hablar de permisividad. Los adolescentes no necesitan menos adultos, necesitan a adultos más presentes, más claros, más conscientes y más disponibles emocionalmente. Por eso, en este episodio no queremos quedarnos en el juicio fácil ni en la crítica superficial. Queremos entender qué pasa realmente con la crianza de adolescentes hoy, qué lugar tienen los límites, cómo construir vínculos sanos y por qué esta conversación también involucra a la escuela, a las familias y a todos los adultos que acompañan esta etapa. Y para ayudarnos a profundizar en este tema, hoy les vamos a presentar una charla que tuvimos con Mariana Ocampo, educadora y conferencista con más de 15 años acompañando a familias y comunidades educativas a través de modelos escolares que promueven la neuroeducación, crianza respetuosa y liderazgo consciente, con quien conversamos sobre lo que nadie nos dice sobre los límites y la crianza de adolescentes hoy en día. Disfruten esta charla porque es muy enriquecedora y deja muchos aprendizajes. Esta parte de las violencias que mencionas del tiroteo aquí en México, hubo en los mismos periodos en Chile y en Argentina, hubo situaciones de adolescentes atacando a sus docentes, a los adultos de sus escuelas. Es una situación multifactorial. Lo interesante de esto es poder tener una mirada un poco más amplia de cuáles son los elementos que pueden estar contribuyendo a ese resultado. Pienso que a veces cuando escuchamos las noticias, fácilmente podemos ir a correr directo a qué están haciendo los papás y la familia está mal, ¿no? ¿Dónde estaban los papás? ¿O qué pasó con ese chico que está mal de la cabeza? Pero la realidad es que la conducta es la punta del iceberg. O sea, estamos viendo la conducta final, el que alguien vaya a agredir a alguien como la punta del iceberg, pero en realidad abajo hay múltiples causas que están provocando eso. Dentro de una de ellas es la violencia normalizada en nuestra sociedad.
en el mundo en general. Tenemos una situación de violencia normalizada donde hay un problema de modelaje sistémico, es decir, los adultos resolvemos nuestros conflictos con violencia. No nos vamos muy lejos lo que está pasando con nuestro vecino del norte, ¿no? Su incapacidad de negociar, de poder llegar a soluciones que no involucren la violencia. Pero es que inmediatamente vamos a la violencia como este recurso para gestionar nuestros conflictos. Entonces, esa es una que lo ves así a nivel macroeconómico desde los factores entre los países, pero eso después lo bajas. ¿Cómo estamos resolviendo nosotros los conflictos que tenemos día a día? Simplemente esta parte de cosas tan básicas como vas manejando y se te mete alguien, ¿no? ¿Y cómo reaccionas desde ahí? Le dices de groserías, le avientas el coche, ¿no? Cada vez ves esta reactividad más alta en las personas y mayor dificultad de encontrar alternativas al uso de la violencia como una estrategia para la resolución de conflictos. Yo creo que de una u otra manera vivimos dentro de un ecosistema que normaliza la violencia. Entonces, esa es la base. O sea, si tú en un sistema normalizas la violencia, claro que ese es el contexto en el que todos estamos criando y educando. Familias y docentes criamos en un contexto de violencia y vamos contracorriente. Ajá. Porque hablamos de esa violencia, de cómo se resuelven los conflictos, pero también hablamos de la violencia que se está promoviendo en Internet, por ejemplo. Todos los temas de la machósfera, la cultura incel, un tema muy fuerte que tiene que ver con la pornografía, que cada vez es más violenta, ajá, que cada vez es más agresiva en contra de las mujeres. Todos esos mensajes lo que crean es un ecosistema donde la violencia es la manera de resolver y de actuar y de vincularnos entre nosotros. Entonces, de entrada, creo que uno de los primeros factores que tenemos que considerar es ese. O sea, que hay un ecosistema de violencia. Hablando específicamente de estos chicos y a veces hacia donde se van los discursos, el otro punto es el tema de límites y la permisividad excesiva. Yo justo publicaba cuando salió eso, mucha gente empezó a tirarle a la crianza respetuosa. Una de las cosas a las que yo me he dedicado por muchos años es a difundir herramientas de crianza respetuosa. Y es que creo que hemos malentendido la crianza respetuosa. De pronto tuvo un boom, así como, claro, a todos les hizo sentido. Venimos de generaciones que fuimos, por decirlo de alguna manera, oprimidas, ¿no? Criadas desde el autoritarismo, criadas desde esta parte de aquí se hace lo que yo digo, límites súper férreos, muchas veces violencia física, ¿no? De golpes, no de golpizas, pero sí de la nalgada, del chanclazo, del cinturonazo para corregir. Y pienso que cuando nos ponen sobre la mesa la filosofía de la crianza consciente, suena padrísimo. Y entonces lo que sucedió es que corrimos hacia el otro extremo. Y es cierto, hay padres que en aras de decir es que crío con respeto, no ponen límites y tienen una permisividad excesiva. Eso es real. Y eso también puede contribuir porque es cierto que cuando existe una permisividad excesiva, los chicos no tienen tolerancia a la frustración. Entonces, un rechazo, un límite proveniente de un docente, lo que me decías ahorita, Nimsi, de las faltas de respeto hacia los maestros, claro que pueden venir de una crianza permisiva, de una crianza respetuosa, pero mal ejecutada, ¿no? O sea, creen que crianza respetuosa significa no frustrar al chico. Ajá, significa no decirle que no, significa negociar con él todo el tiempo y pedirle permiso para hacer las cosas, cuando en realidad no es eso. Entonces, a las personas que se fueron directamente a esta parte de, es que porque no tienen límites, sino, mira, hay un estudio, de hecho hay dos estudios que hizo el FBI. Aquí en México no tenemos mucha información, la verdad es que no estamos muy orientados a las investigaciones sociales, pero en Estados Unidos, el FBI sí se puso a hacer un estudio sobre los tiradores escolares. Porque ¿cuáles son los factores que están determinando eso? Porque justo la pregunta es, ¿qué está generando? ¿Por qué estamos como estamos? Y lo único que nos queda es investigar los casos que ya sucedieron y ver dónde están las cosas. Entonces, ¿qué dicen estas dos investigaciones del FBI? Que definitivamente sí estamos haciendo algo mal, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal? Y hay datos muy contundentes que les traje que me parece bien interesante abordar.
y los tengo aquí, se los voy a leer. Dice, las investigaciones del FBI apuntan a que no es un patrón de padres permisivos, es decir, no está relacionado con que los padres sean permisivos y que ese sea el patrón, sino más bien es un patrón de dolor invisible no acompañado. Las estadísticas son estas. De los tiradores en Estados Unidos, solo el 5% tenía un trastorno mental diagnosticado. Porque esa es otra, ¿qué tenía este chavo? Estaba mal, esquizofrénico, oía voces, o sea, qué carambas y por qué se le ocurrió esa semejante idea. No, solo el 5% de los casos fue un trastorno mental. El 80% de los casos había sufrido acoso escolar sostenido. El 80% de los casos de los tiradores habían sufrido acoso escolar. Imagínate nada más eso, o sea, el peso del acoso escolar. El 95% de los estudiantes habían sido activos de esa misma comunidad. O sea, eran en la comunidad en la que fueron a agredir, habían pertenecido a esa comunidad. Y el 61% de estos tiradores estaban motivados por el deseo de venganza acumulada. Estos datos, si no nos dicen un poquito de por dónde va la cosa, estamos mal, pues. Es decir, es multifactorial, pero sí hay una cuestión ahí abajo del tema del dolor invisible no acompañado, y eso me parece básico platicarlo, porque al día de hoy, regresándome un poco al tema de la crianza, no hay una evidencia científica al día de hoy que nos diga que hay una línea directa entre la crianza respetuosa y la violencia extrema. O sea, así como les digo, si hay una crianza permisiva, claro que le suma a los factores de la baja tolerancia a la frustración, pero va muchísimo más allá. O sea, es este tema del dolor invisible no acompañado. El 80% habría sufrido acoso y el 61% de ellos estaban motivados por temas de venganza acumulada, es decir, dolor mal canalizado. ¿Qué piensas de eso, Inés? Claro. Y a ver, antes de continuar con eso, a mí me queda como una duda como para poderlo ir aclarando mejor. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre crianza permisiva y crianza respetuosa? Porque es muy cierto que se suele confundir y que si tú tienes como algunos 5 puntos de, mira, esto es así, bla, bla, la crianza respetuosa, para que los demás que estamos escuchando podamos entenderlo mejor. Claro, me encanta. Creo que la diferencia está en no utilizar el juicio, la culpa, la vergüenza como herramientas para modificación de la conducta. Ajá. Porque al final, juicio, culpa y vergüenza son violencias disfrazadas. Cosas como, ¿por qué te portas así? ¿Que eres un bebé? ¿No? Eso es vergüenza, ¿no? O el juicio, ya estás otra vez con tus cosas. Todas estas herramientas que utilizamos para modificar la conducta que generen juicio, culpa o vergüenza son violentas. Entonces, la crianza respetuosa busca eliminar el uso de esas estrategias. Pero eso no significa que se queden en la nada. Por eso es cuando yo doy los cursos, es como, oye, pues no golpes, no castigos, no premios, no amenazas. Entonces, ¿qué me queda? Entonces, ¿qué voy a hacer? Y es justo la crianza respetuosa, es estas herramientas que te permiten partir desde la calma y del autocontrol del adulto, que es una herramienta fundamental. Y si me dices de los 5 puntos, la primera es no usar juicio, culpa, vergüenza. El otro punto, y no los estoy diciendo como en jerarquía, sino como me van apareciendo, es la autorregulación del adulto. Una de las premisas fundamentales en la crianza respetuosa es que parte de adultos regulados, de un sistema nervioso regulado que busca corregular al otro. Ajá, los niños entre los 0 y los 25 años que están desarrollando su corteza prefrontal, sus funciones ejecutivas, que son todas aquellas funciones que les permiten controlar sus impulsos, recordar cosas, organizarse, tomar decisiones, están en desarrollo. Los adultos, en teoría, ya tenemos esas funciones reguladas, ¿no? Incluso la regulación emocional. Entonces, la crianza respetuosa parte de adultos regulados, parte de buscar, y no perfectos, ¿eh? O sea, eso no significa, entonces no me puedo enojar. Claro que te puedes enojar. Lo que no puedes hacer es explotar. No puedes traer caos. Ajá, puedes enojarte, claro, porque te vas a enojar, te vas a frustrarte, te van a poner los pelos de punta,
Eso no es crianza respetuosa. Crianza respetuosa es darte cuenta de tu estado interno, regularte y entonces interactuar con el chico. Entonces, esa es una. Otra cosa es el tema de el equilibrio entre la firmeza y la amabilidad. Creo que ese es el otro factor bien importante. Crianza respetuosa no es crianza permisiva. De hecho, ser permisivo no es respetuoso. ¿No? No es respetuoso, es ser negligente. Ser permisivo no es respetar tampoco los procesos de neurodesarrollo de los chicos. Sobre todo porque a veces los vemos como que son capaces de hacer y resolver cosas y por eso creemos que ya los podemos dejar, como con los dispositivos. Ah, pues ya le mueve mejor que yo, ¿no? O sea, ya le sabe, le pica, le hace, pues entonces ya lo puede usar. No, no, ¿cómo te explico? Una cosa es la parte mecánica y otra cosa son los criterios, los límites de uso, no es bueno para su salud. Tiene que haber un adulto que regule. Entonces, esta parte de los límites es súper importante. Y creo que es eso, requiere formación. La verdad es que creo que ese es otro por los factores por los cuales hemos caído en esta crianza permisiva de lo que escuchamos, de oídas, porque nos quedamos de oídas en que dicen que no hay que golpearlos, es que dicen que no hay que castigarlos, pero entonces no te metes a investigar qué es lo que sí hay que hacer entonces. Te quedas a lo mejor con esa idea, perdón, y se queda como en el nivel de la teoría mal comprendida. Entonces creo que sí requiere el compromiso y la presencia del adulto, que ese es el otro elemento, la presencia. La presencia. Lo vemos ahorita en las estadísticas que les doy. Es dolor invisible no acompañado. Entonces, la crianza respetuosa requiere presencia. Y la crianza autoritaria también. O sea, el tema es la presencia del adulto, es fundamental, ¿no? ¿Qué opinas de los datos mencionados por Mariana Ocampo sobre las causas descubiertas por el mismísimo FBI después de analizar los ataques perpetrados por jóvenes adolescentes en los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Tienen alguna conexión con las posibles causas de los ataques sucedidos en nuestros países latinos? ¿Los modelos de crianza han sido comprendidos y bien interpretados antes de ser elegidos por todos los padres y madres de familia de nuestros tiempos? No te pierdas la segunda parte de nuestra charla con Mariana Ocampo en el siguiente episodio de No es terapia, pero ayuda. Todos los comentarios emitidos en este podcast son responsabilidad de quien lo dice y no de Fundación en Movimiento. Esta fue una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar. Porque hablarlo no es terapia.